¿Cómo hace un cristiano para luchar con algo que es más grande o más fuerte que él? Y esta ilustración pues es muy conocida, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda de qué se trata? David y Goliat. David y Goliat. David y Goliat. Excelente. David y Goliat. David, un muchacho inexperto, solo tenía una onda y con eso venció a alguien que era mucho más grande que él, un gigante, una persona de muy elevada estatura. Sí, tal vez de los más altos que ha existido sobre la tierra. Y David era un muchacho joven, eh, inexperto en la guerra, y sin embargo, él lo venció. Entonces, ¿cómo hizo David para vencerlo? Pues este episodio es muy conocido, es un estudio muy interesante, pero hay más historias en la Biblia que ilustran el mismo principio. Cómo enfrento situaciones o inclusive personas que son más fuertes que yo, más hábiles, superiores a mí. ¿Cómo hace un cristiano cuando el Señor lo pone en una situación así? Pues me fijé en la historia que hay en Segundo Crónicas 20, del 1 al 25. Una historia no tan conocida como la de David y Goliat, pero ilustra el mismo principio. Dice en Segundo Crónicas 20, versículo 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Claro, es lógico. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resiste? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. ¿No habrá para qué peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y qué hizo Josafat, el que antes tenía temor, el rey? Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y también que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Pues es una historia muy bonita. Lógicamente que en este tiempo, después de la venida del Señor, no podemos aplicarla literalmente saliendo con armas y luchando contra el que quiere hacernos daño. No podemos aplicarlo así. El Señor Jesús nos explicó la manera de aplicar esto hoy en día. No tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra personas. Tenemos lucha contra Satanás, pero tampoco lo podemos matar. Lo podemos derrotar, pero no lo podemos matar.
Sin embargo, sí podemos tener una vida de victoria sobre nuestros enemigos. Pues los más conocidos son Satanás, el mundo y la carne, es decir, el pecado que está dentro de nosotros mismos. Sí que podemos vencer esos enemigos que tenemos. Y bueno, también resultan de vez en cuando personas que nos buscan hacer daño. Ellos no son creyentes, entonces pues no temen a Dios, y ellos sí piensan que deben vengarse con sus manos o que deben hacernos cosas con sus manos. Entonces también puede pasar que personas nos ataquen. Entonces, para esos casos es que esta porción nos es muy útil. Un rey, que aunque era rey y poderoso, vino contra él un grupo, un conjunto de ejércitos que se unieron para ir contra él. Entonces, lo primero que le dicen a él es que estaban muy cerca, estaban en Engadi. Él vivía en Jerusalén, su palacio estaba en Jerusalén, pero los enemigos ya estaban en territorio de Israel. Estaban a unos 78 kilómetros. Bajando de Jerusalén, Jerusalén queda en un monte alto, queda pues como Bogotá más o menos, en una sabana, pero la montaña donde está Jerusalén no es plana. La han aplanado en ciertas partes, pero no es plana, pero sí queda en lo alto de una cordillera. Y de ahí para ir a Engadi había que bajar 78 kilómetros, y Engadi está en la orilla del Mar Muerto. Pues yo estuve mirando y más o menos es la distancia que hay entre Suba y Fusagasugá. No es lejos. Era cuestión de días que llegaran a Jerusalén los enemigos, y era una multitud muy grande. Y todos allí en Engadi, alrededor de Engadi hay desierto, entonces tenían mucho espacio para regarse. Pues allí estaban muy cerca. Entonces, claro, Josafat tiene temor. Sí, yo tengo que confesar que a veces con la operación siento esto, temor. Ayer asistimos al sepelio de un creyente que se quedó en una operación, se complicó. Entonces, pues eso no era la mejor noticia para mí, que estoy en vísperas, pero por otro lado, en esta porción aprendo cómo no tener temor. No es cerrando los ojos a la realidad. A mí me dijeron que esta operación tenía cierto riesgo y que es de un tamaño importante. Y me hicieron firmar un papel conforme autorizaba a los médicos a tomar decisiones en el momento si lo vieran necesario. Entonces, sí, tengo que confesar que sentí temor, pero esta porción me ayuda a encontrar paz, no solamente ayer, sino cuando me vuelva a asaltar el temor. Y esta situación de temor nos puede atacar a todos nosotros, y por otras razones. Entonces, las lecciones que aprendemos aquí son importantes. Josafat tiene temor y la Biblia no lo esconde.
Entonces lo que él hace es humillarse ante el Señor. Versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Entonces aprendo ya la primera cosa aquí. Humillarse delante del Señor, no delante del enemigo, sino delante del Señor, y orar. Orar, y si se puede orar con otros, pues con otros. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Lo que nos sigue diciendo el versículo 6 y el versículo 7 es cómo fue la oración. Fue corta. Le dice, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Me encantó este versículo. Muestra realidades. ¿Quién puede vencer a Dios? A nosotros nos puede vencer cualquiera, pero a Dios no. Y Él lo recuerda. Recuerda su inmenso poder que supera el poder de cualquier otra persona, ejército, lo que sea. Eso es lo primero que Él dice, recuerda el poder del Señor. Pero en el versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Si leemos el libro de Números y el libro de Josué, vemos que la conquista del territorio que después Dios le dio a Israel fue milagrosa. Fue victoria tras victoria con ejércitos poderosos, con ciudades muy bien fortalecidas. Entonces ahí el Señor mostró su poder. Desde Jericó en adelante, que ya sabemos que los muros muy fuertes, las murallas muy fuertes, muy bien hechas de Jericó, cayeron delante del pueblo cuando gritó. Entonces el Señor es poderoso y lo ha demostrado. No solo es poderoso porque nos han contado eso, sino que hemos visto en el pasado sus acciones. Luego, él sigue su oración con el versículo 8. En el versículo 8 y en el versículo 9 narra cómo hicieron los israelitas el templo y cómo Salomón lo dedicó. Y una cosa que él dijo fue esa: si mal, el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esas son palabras de Salomón, pero después de que él las pronunció, el Señor se le presentó a él y le dijo que esa oración él la había oído. Entonces ellos tenían una promesa de Dios de que él cumpliría su palabra. Los enemigos están allá igual de fieros que siempre, a 78 kilómetros, de pronto ya a 77, pero el corazón de Josafat
está mirando para otro lado. Está mirando para arriba, mejor dicho. Está fijando sus ojos en el poder de Dios, en la fidelidad de sus promesas, en sus hechos portentosos del pasado, y entonces ya el temor no se le ve a Josafat por ninguna parte. Qué importante saber hacer esto, levantar nuestros ojos cuando tenemos temor y recordar promesas de la Escritura, no cosas que me dicen que Dios dice, sino cosas que dice la Biblia. Dios no ha prometido cumplir lo que otros me cuentan de Él, pero sí ha prometido cumplir su palabra. Recuerdo a una hermana que con muy buena intención me dijo, tú vas a salir muy bien de esa operación. El Señor te va a levantar, no hay duda, el Señor te va a levantar. Él no me ha dicho eso en la palabra de Dios. Su Hijo perfecto fue a la cruz y Él merecía ser librado de la cruz. ¿Con qué cara voy a levantar mis ojos a Dios y pedirle, no, tú tienes que sanarme de esta enfermedad, me tienes que quitar ese tumor y yo tengo que salir vivo? No puedo pedir eso porque en la Biblia no está. Y si yo lo creo, y si yo lo creyera, tendría una gran decepción. Y muchas personas que han escuchado esos comentarios se han desviado después del Señor, pensando que el Señor es infiel a su palabra. Pero lo que ha pasado es que algún hermano de buena intención o alguna hermana de buena intención le ha inflado las verdades de la Escritura y ha puesto en los labios de Dios algo que Él no dijo. No, el Señor no nos prometió ni prosperidad ni salud perfecta a los creyentes. Nos prometió su presencia con nosotros, que solos no estamos en el momento de la lucha, por grave que sea, que en el valle de sombra de muerte Él estará con nosotros. Eso sí, su compañía nos la prometió y podemos contar con ella, pero el desenlace es suyo. Y con una persona tiene unos propósitos y con otra persona tiene otros propósitos. En todo caso, no se equivocará cualquiera que sea el desenlace, porque el desenlace también lo tiene en su mano. Bueno, entonces lo que hace Josafat es recordar promesas de la Escritura, palabras fieles de Dios. En los versículos 10 y 11, él dice con toda claridad la injusticia que están cometiendo los enemigos. Eso también me gusta mucho leerlo, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, tendemos a minimizar el ataque que tenemos o lo que una persona ha dicho o el peligro que tenemos por puro optimismo. Pues Josafat dice aquí la verdad, este enemigo se está equivocando en esto y en esto. Los protegimos porque tú nos dijiste que los protegieras, que los protegiéramos, oh Dios, y ahora ellos nos dan el pago así. Es una injusticia, un mal pago, una ingratitud. Lo dice con pelos y señales. Al Señor se le pueden decir todas las cosas y no tratar de esconder algo o minimizar algo. No. Josafat describe la injusticia
que están cometiendo los enemigos, y no solo contra el pueblo de Dios, sino contra Dios mismo. Luego entonces, después de haber dicho estas cosas, él hace un pedido desesperado. Versículos 12 y 13. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué oración más bonita. Porque él reconoce que no tiene fuerzas suficientes, reconoce que tampoco sabe qué hacer, no tiene métodos, no tiene estrategias, no puede mirar a sí mismo ni a su ejército, tiene que mirar a Dios, que sí sabe el método, la estrategia y que también tiene la potencia. No sé si les conté, pero unos tíos de Elizabeth nos hicieron llegar este versículo para nuestra boda. Y me molestó al principio, me pareció muy atrevido, pero después entendí que hay luchas en las que hay luchas en la vida familiar en las que este versículo es muy útil. Y tenemos que voltear los ojos al Señor y decirle, Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Bueno, y entonces el Señor responde, versículos 14 a 17, a través de un levita que hay en la reunión. El Señor, por su espíritu, le revela a Josafat que ha oído su oración y que tendrá victoria. Le dice en el versículo 15, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bueno, pues son palabras muy bonitas, ¿cierto? Es una delicia. Pero el ejército probablemente está a menos de 70 kilómetros de Jerusalén. El ejército enemigo seguramente que ha seguido avanzando y acercándose a Jerusalén. Y la amenaza es igual. Humanamente hablando, está intacta o peor. Pero entonces lo que hizo Josafat es impresionante. Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Pero Josafat, levántate que el ejército viene, tienes que ponerte en movimiento. No, yo creo lo que Dios me ha dicho, creo que así será y tanto da si ya lo realizó o no, yo adoro a Dios, alabo a Dios. Cristiano, alaba a tu Señor, hemos cantado. Aunque la lucha continúe, alaba, puedes alabar y no quiere decir hacerlo artificialmente,
sino con plena convicción de que el Señor tiene esa situación en su mano. Pues alabaron a Dios. Y del versículo 22, en los versículos 20 y 21, salen a la batalla. Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Crean las palabras de Dios, sus promesas. Lo que Él ha prometido, así lo hará. Y en el versículo 21 toma otra decisión muy interesante. Habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero Josafat, ¿no sería mejor que en vez de poner a cantar gente y que se vista como si estuvieran en paz, como si fuera tiempo de paz, se vistieran los atuendos para ir a la guerra? ¿No estás perdiendo personal dejándolo atrás para que canten a Dios? Josafat sabía que no era cuestión de número de personas, no era cuestión de un ejército potente delante de una promesa como la que Dios había dado. Entonces bien podía dejar la mitad del pueblo, si fuera necesario, alabando a Dios atrás, mientras los guerreros, la otra mitad, iba a la supuesta guerra, porque Dios les había dicho que no tenían que hacer nada, una guerra muy rara, ir a pelear, pero no usar las armas. Pues versículo 22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Se emboscaron los unos a los otros, se equivocaron y se mataron los unos a los otros. Y fuera de eso, cuando terminaron con una emboscada, fueron a buscar otra del ejército amigo. Y cada uno ayudó a la destrucción de su compañero, dice el final del versículo 23. Un ejército derrotado por sí mismo. El Señor obró y ninguno de los soldados de Israel hizo nada. Fue impresionante esta victoria. El Señor la hizo como Él había prometido. Dice el versículo 24: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, claro, ya todos estaban tirados, y era normal en una guerra que si se tomaba un ejército enemigo, pues todas las riquezas que había en el campamento era del ejército vencedor. Pues eso fueron, ellos eran el ejército vencedor, no habían hecho nada, pero Dios les había dado la victoria y vinieron a despojarlos. He aquí, dice el versículo 24, he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar.
3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Claro, era un gran ejército, una multitud muy grande. Por eso temió Josafat. Y fuera de eso habían cometido la equivocación, tal vez muy confiados. No, nosotros tantos que somos vamos a ganar. Y llevaron joyas y cosas que normalmente no se deben llevar a una batalla. Pero lo que hicieron fue llevarles a los israelitas riquezas. Pero ahí no para todo. El versículo 29 dice, y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Cuando Dios hace descender su temor, su pavor sobre una persona, la persona no puede resistirse. Pues esto fue lo que el Señor hizo con los pueblos de alrededor. Y en vez de Josafat conservar su temor, ahora el temor fue de los enemigos, de los que querían hacerle daño al pueblo de Dios. Entonces aquí hubo una victoria absoluta, porque fue una victoria de parte del Señor, total de parte de Él. Y sus victorias tienen esta característica, son victorias totales. Normalmente cuando le colaboran los seres humanos, las victorias a veces no son tan completas, pero cuando solo Él actúa, sus victorias son completas, y es lo que vemos al final de la Biblia en Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos miedo o temor por algo, por alguien puede ser? O también tenemos a veces temor por nosotros mismos. Pensamos, yo no puedo confiar en mí mismo porque no soy fiel al Señor. Pues aquí tenemos las herramientas en esta historia. Primero, si miro a mí mismo, tendré temor. Entonces, cuando siento temor, es porque me he estado mirando a mí mismo. Pero no importa, busco al Señor, dejo de mirarme a mí mismo y busco al Señor, busco su palabra, sus hechos pasados, su grandeza, medito en su grandeza, medito en sus promesas y también le puedo decir los errores de mi enemigo, los errores de la persona que me está atacando o del asunto que me está amenazando. Es verdad, y puedo, si siento temor, si sentí temor en algún momento, es porque era una amenaza real. Pues puedo describirle al Señor por qué era una amenaza real, sin guardarme nada, sin minimizar nada, con toda honestidad. Y puedo hacer el ruego al Señor, Señor, líbrame de esto, si es tu voluntad. Y esperar en Él. Y luego, a lo mejor, Él nos trae a la memoria alguna promesa suya, o sencillamente a través de algún otro creyente o de alguna otra persona, Él me da una respuesta. ¿Qué hago si el problema todavía está? Si no me lo ha solucionado el Señor. Pero ya me dio una respuesta. Alabar, como hizo Josafat, inclinarme delante del Señor, pidiendo su ayuda para confiar en sus promesas. Y si vuelvo
flaquear y vuelvo a sentir un poco de temor, puedo volver a leer este versículo 20 que hemos leído. Carlos, cree en el Señor tu Dios y estarás seguro. Cree a sus profetas. ¿Qué más dijo? Y seré prosperado. Cree lo que Dios ha dicho. Puede ser que la voluntad del Señor no sea una victoria así, pero sí es su voluntad que yo tenga paz y gozo y aún alabanza, aunque la prueba persista, aunque la amenaza persista. Y en su momento el Señor puede dar una gran victoria. Y Él lo ha hecho muchas veces. Inclusive nosotros somos testigos de cosas en las que Él nos ha respondido. Entonces podemos confiar en Él y alabar. No olvidarnos de alabar ni de dar gracias cuando recibimos sus respuestas. Pues que el Señor nos ayude. Espero que estos pensamientos, a mí el primero, nos sean útiles. Muchas gracias.